El término filosofía tiene sus orígenes en la tradición occidental griega. Proviene de dos términos: philos amor, sophos sabiduría, que se traduce como amor a la sabiduría. El concepto denota la inclinación natural del ser humano hacia el conocimiento y la investigación profunda sobre su naturaleza y lugar en el cosmos. Entre las ramas de la filosofía encontramos, diferentes objetos de estudio, temas centrales de la investigación filosófica que se han denominado como las ramas de la filosofía. Estos diversos subcampos de estudio que responden a las preguntas que pretende resolver la filosofía contestan preguntas como quiénes somos, cómo surge lo que nos rodea, hacia dónde se dirige la existencia humana, qué podemos esperar del futuro analizando el presente, cómo podemos transformar al mundo, qué es el bien. Y así encontramos metafísica, ética, estética, teología, filosofía política, lógica, deducción, teología, que es de donde se nutre, el realismo, la cosmología, epistemología. Entonces encontramos ramas de la filosofía como la estética, que es el estudio filosófico de la belleza y el gusto. La axiología, del griego axios, digno, logos, ciencia, también llamada teoría del valor. El estudio filosófico de la bondad o del valor en el sentido más amplio de estos términos. La epistemología es el estudio filosófico de la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento humano. La ética, también llamada filosofía moral, es la disciplina que se ocupa de lo que es moralmente bueno y malo, y de lo que es correcto o incorrecto. La lógica es el estudio del razonamiento correcto, especialmente en lo que se refiere a la elaboración de inferencias. La filosofía, en resumen, es una disciplina humanística que desde sus orígenes tiene como objeto de estudio el ser humano y su realidad. En ese sentido, los contenidos que se presentan a continuación tienen la pretensión de dar a conocer el significado e importancia de esta disciplina, mediante una perspectiva general de sus ramas de estudio, haciendo especial énfasis tanto en antropología filosófica, en teoría del conocimiento y lo que es la teoría de la realidad. Desde el punto de vista filosófico, y bueno, así vemos que actualmente no existe una definición exhaustiva y unánime sobre lo que es la filosofía, tanto en disciplina humanística. Sin embargo, existen definiciones tradicionales que pueden ayudarnos a comprender su objeto de estudio. Por ejemplo, la filosofía es la ciencia de los primeros principios y causas de lo que existe, dada por Aristóteles en su Metafísica 1. La otra sería: la filosofía es la escuela de la libertad gracias a la reflexión. Nos enseña a juzgar la realidad sobre la base de la razón y no expresar meras opiniones. Pretende que el ser humano no solo conozca, sino también comprenda el sentido y los principios del saber actuar para desarrollar el sentido crítico, la consideración racional, abstracta y metódica de la realidad en su conjunto o de las dimensiones fundamentales de la existencia y la experiencia humanas. Todo esto es solamente para dar entrada a lo que vamos a ver, que son los primeros temas filosóficos o teorías de donde se desarrollan, los demás temas de donde se desprenden temas que después se van a ver, o bueno, otros compañeros van a desarrollar sobre igualdad, libertad, justicia, y
que no se pudieran comprender sin el estudio de esto, de principio, de primera, que es la filosofía; segundo, estas teorías que nos dan las bases o que sientan las bases para poder hacer esos, también desprender esos términos, y para saber que el conocimiento del ser humano abarca tanto igualdad, justicia, eh, y sus ramas también, ¿no? Las ramas de la filosofía que hay alrededor, como la ética, axiología, estética. Todo esto es lo que forma parte de una filosofía que también se puede aplicar a los derechos humanos, ya que los derechos humanos no tendrían bases sin la filosofía, porque se desprende del conocimiento del ser humano. Está respondiendo una de las res- está respondiendo una de las preguntas, que es el ser humano. Y el ser humano, por el hecho de ser humano, persona humana, está envuelta en una serie de bienes o de derechos o de características, como ya las mencioné, que es bien común, igualdad, justicia, y a las que tiene derecho a accesar cualquier persona o cualquier ser humano, incluso desde su gestación, que ya puede ser que esté protegida por el orden jurídico. Es así que podemos también contestarle, según el video de introducción de Homero Simpson, donde dice que para qué le sirve leer los libros como Matar a un ruiseñor, en el que bien sabemos que se habla de que habla de principios, ¿no? Hay libros, hay películas, hay mucho material que establecen nuestras bases éticas, nuestros derechos, y que podemos contestarle a Homero: ¿para qué te sirve? Pues para conocer a qué tienes derecho, a qué no tienes derecho, y qué puedes hacer y de dónde vienen. Y para eso la filosofía te va a resultar muy importante. Y comenzamos. En la teoría del conocimiento vamos a ver que el hombre es ante todo y sobre todo un animal, como claramente se encarga de destacar Aristóteles en el de Ánima, puesto que el hombre comparte con todo el reino las facultades vegetativas y sensitivas, lo cual conlleva por un lado la presencia y el deseo de satisfacción de ciertas necesidades, y especialmente las nutritivas y sexuales, que conducen a la salvaguarda de la existencia y a la reproducción. Por otra parte, todo animal se caracteriza por algún tipo de percepción, fuente de apetitos, de las decisivas, ese receptáculo que es la memoria, y configurarse gracias a la facultad de la imaginación. Y si el género señala lo que inexorablemente se comparte con un grupo amplísimo. Para los griegos, lo que hace un ser humano al ser humano es la razón, es lo que nos diferencia de los demás animales y de las demás especies. La razón por el cual el hombre es un ser social más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario es evidente en la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra, pues la voz es signo de dolor y de placer, y por eso la poseen también los demás animales. Por su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial,
así como lo justo y lo injusto. El centro de estas ideas está en la razón. Según lo que leemos en Aristóteles, los animales tienen una forma de voz que les permite comunicar lo que sienten, probablemente lo que hayas visto y escuchado, las reacciones de un cachorro siendo acariciado, o cuando tiene hambre, o cuando tiene miedo o frío. Esa es la voz que refiere el filósofo griego. Sin embargo, esa voz se limita únicamente a esas comunicaciones básicas. Lo que nos hace diferente a ellos es la capacidad de elaborar pensamientos que expongan lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Que esa voz expresa un discurso, un razonamiento, un juicio. Logos es un concepto muy complejo que escapa a las necesidades. Sin embargo, es necesario identificar otro aspecto que los antiguos griegos entendían como logos, el cual nos permite entender cómo se percibía la naturaleza humana en la Edad Media. Logos, palabra, pensamiento, razón, ley, término que inicialmente designaba la ley universal, la base del mundo, su orden y armonía. Uno de las principales conceptos de la filosofía griega. Heráclito hablaba del logos como de la ley y el orden. Todo se realiza según el logos, que es eterno, universal y necesario. Los idealistas como Hegel, Wendelbank y otros identifican infundadamente el logos de Heráclito con la razón universal. Platón y Aristóteles entienden el logos como la ley del ser y como principio lógico. Los estoicos designaban con este término la ley de los mundos físico y espiritual ya que ellos se funden en una unidad panteísta del panteísmo. El representante de la escuela judío-alejandrina Filón del siglo I desarrolló la doctrina de Logos como la fuerza divina de la razón creadora intermediaria entre Dios y el mundo y el hombre creados por él. Encontramos la interpretación análoga de Logos en el neoplatonismo y en los agnósticos y más tarde en la literatura cristiana, en la cual Logos es identificado con Cristo en la edad moderna. Hegel en su filosofía llamaba Logos al concepto absoluto. Teoría del conocimiento o epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen, los límites y la validez del conocimiento. Se pregunta, por ejemplo, ¿qué es conocer? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento y qué justifican nuestras creencias? Es una parte súper fundamental de la filosofía. Las características del conocimiento suelen incluir que sea verdadero, es decir, que correspondan a la realidad, que estén justificados, es decir, que tengamos razones o evidencias para creerlo y que sea creencias, es decir, que la persona lo considere como verdadero. Además, muchas veces se habla de que el conocimiento es compartido y está basado en experiencias, en observación o en métodos racionales. Las características de la teoría del conocimiento incluyen, por un lado, el análisis crítico de las creencias. Busca evaluar qué es lo que consideramos conocimiento. También se centra en distinguir entre creencias justificadas y opiniones o meras suposiciones. Además, analizan las fuentes del conocimiento como la percepción, la razón, la memoria o el testimonio y, por supuesto, se pregunta por los límites, o sea, hasta dónde podemos conocer. Conocimiento es una creencia verdadera justificada, es decir, no es solo algo que creemos, sino que está basado en razones, evidencia sólida y corresponde con la realidad. Por ejemplo, si digo que el agua hierve a 100 grados Celsius al nivel del mar, no solo lo creo, sino que lo justifico a partir de experimentos, observaciones y se puede verificar. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento y sus orígenes, naturaleza, alcance y límites. Sus elementos generales son, por un lado,
la definición de conocimiento, o sea, ¿qué es conocer? Las fuentes del conocimiento como la percepción, la razón, la memoria, la introspección, las teorías del conocimiento como el empirismo o el racionalismo y las condiciones de justificación, es decir, qué hace a una creencia válida. El empirismo dice que todo conocimiento se basa en la experiencia sensorial, mientras que el racionalismo sostiene que la principal es la razón, las ideas innatas. Hay corrientes como el constructivismo que dice que el conocimiento se construye activamente y otras como el pragmatismo que evalúa la utilidad práctica del conocimiento. Así que hay todo un abanico de enfoques. Las diferencias claves suelen las diferencias entre ellas es que consideran la fuente principal del conocimiento. Por ejemplo, el empirismo dice que todo empieza en la experiencia, es decir, lo que percibimos. En cambio, el racionalismo afirma que la razón y las ideas innatas son la base. Además, las teorías evolucionan. El constructivismo, por ejemplo, dice que el conocimiento lo vamos construyendo a través de la interacción con el mundo, así que cada uno resalta un aspecto distinto del proceso de conocer. El escepticismo es una postura filosófica que duda de la posibilidad de alcanzar un conocimiento seguro. Los escépticos argumentan que nuestras percepciones, razonamientos o métodos pueden fallar y por eso sostiene en que la realidad no podemos estar completamente seguros de casi nada. Es una invitación a la prudencia y a la duda constante en la búsqueda del saber. El escepticismo global es una postura más radical donde se duda de la posibilidad de tener cualquier tipo de conocimiento seguro, no solo de ámbitos específicos, sino de todo en general. En cambio, el escepticismo local o particular duda solo de ciertos tipos de conocimiento, como el conocimiento sensible o el científico, pero no de todo en el abstracto. El problema cartesiano es esa cuestión que Descartes planteó sobre la separación entre mente y cuerpo, es decir, cómo es posible que una sustancia mental que no es material puede interactuar con ese material o puede interactuar con una sustancia física. Ese problema sigue siendo un desafío en la filosofía de la mente. A lo largo del tiempo han surgido varias soluciones contemporáneas para precisamente esto del problema que plantea Descartes, surgiendo varias soluciones contemporáneas. Por ejemplo, el dualismo sustancial, que fue revisado y hoy se exploran teorías como el materialismo, que dice que todo es físico, o el funcionalismo, que se enfoca en los roles o funciones mentales. Así que aunque el problema sigue ahí, hay muchos enfoques nuevos que intentan dar cuenta de él. La inducción se caracteriza porque va de casos particulares a una conclusión general. Es decir, observamos patrones, experiencias concretas y a partir de ellas generalizamos. Sin embargo, el problema de la inducción planteado por Hume es que no hay una garantía lógica de que lo que observamos siempre se repita, por lo que las conclusiones inductivas, aunque inútiles, no son absolutamente seguras. Hume no propone una solución definitiva al problema, más bien lo que él dice es que la inducción se basa en un hábito o una costumbre de la mente humana. O sea, no hay una justificación racional, sino que por experiencia
esperamos que el futuro se parezca al pasado. Es decir, es una confianza práctica, no una garantía lógica. ¿Cuáles serían las soluciones al problema de la inducción? Por ejemplo, Karl Popper propuso el falsacionismo, diciendo que no podemos confirmar teorías, solo refutarlas y así avanzaremos descartando errores. También hay enfoque pragmático. Hasta acá. Hay enfoques pragmáticos como el de la ciencia que funciona con regularidades útiles, aunque no sean absolutamente seguras. Por supuesto, también hay otros enfoques que buscan reconciliar la inducción con una justificación pragmática o probabilística. Si nos vamos a los enfoques contemporáneos, hay un ejemplo, al bayesianismo, que usa posibilidades para asignar grados de creencias y ajustar nuestras expectativas. También hay un enfoque pragmático como el de William James, que dice que las creencias exitosas son las que nos ayudan a navegar la vida de forma útil. Y hay versiones sofisticadas del realismo científico que asumen que aunque no tengamos una certeza absoluta, las teorías científicas se acercan a la verdad. El conocimiento a priori es aquel que no depende de la experiencia, sino que lo obtenemos solo mediante la razón. Por ejemplo, las verdades matemáticas. Por otro lado, el conocimiento a posteriori se construye a partir de la experiencia y los límites del conocimiento son justamente aquellas fronteras que no podemos superar, ya sea de tipo empírico, racional o incluso epistemológico, es decir, hasta dónde podemos llegar a saber y qué es lo que queda fuera de nuestro alcance. El problema crítico, según Kant, es esa reflexión sobre los límites y las condiciones del conocimiento humano. Kant se marcó como objetivo averiguar qué podemos conocer, pero también cómo podemos conocerlo, y a partir de ahí propone que no conocemos las cosas en sí mismas, sino solo los fenómenos, o sea, cómo se nos aparecen a través de nuestras estructuras mentales. Los criterios del conocimiento para Kant son las condiciones a priori que la mente impone en la experiencia, es decir, el espacio-tiempo y las categorías del entendimiento son estructuras que usamos para organizar la realidad. Por eso lo que conocemos no es la cosa en sí, sino los fenómenos filtrados por esa estructura mental. La analítica a priori, según Kant, son juicios cuyo contenido se conoce independientemente de la experiencia, es decir, son verdades necesarias como las matemáticas o las definiciones. Por otro lado, los juicios sintéticos a priori son aquellos que amplían nuestro conocimiento, pero sin depender de la experiencia directa, es decir, nos dan nueva información, pero siguen siendo necesarios y universales. La teoría de la verdad es un tema súper central. Hay variedades clásicas, hay varias teorías clásicas. La correspondencia, que dice que es una creencia verdadera, sí se corresponde con la realidad. La coherencia, que dice que es la realidad. La sistemática de creencias y la pragmática, que valoran la utilidad práctica.
Hay varios problemas del conocimiento clásicos. Por ejemplo, el problema de la justificación. ¿Cómo sabemos cuando nuestras creencias están justificadas? También el problema del escepticismo, que duda de si podemos conocer algo con certeza, y el problema de la relación entre mente y mundo, cómo se conecta nuestro conocimiento con la realidad. Son debates centrales en la teoría del conocimiento. ¿Qué eran los tipos de conocimiento? Hay conocimiento a priori, que es independiente de la experiencia y se basa en la razón, como las verdades matemáticas, y a posteriori, que se basan en la experiencia. Además, podemos hablar del conocimiento empírico, racional, práctico, incluso del conocimiento tácito, que es aquel que no siempre podemos expresar con palabras, como saber andar en bicicleta. La ciencia y sus métodos. La ciencia es un tipo específico de conocimiento sistemático basado en la observación, la experimentación y la formulación de teorías. Sus métodos son rigurosos, utiliza el método científico, que incluye hipótesis, recolección de datos, experimentos controlados y la revisión por pares. Así, sus límites están en el ámbito de lo empírico. Solo puede conocer aquello que se puede observar, medir o replicar, aunque intenta expandir sus conocimientos de manera objetiva. Hay muchos autores clave en la teoría del conocimiento. Estaba, por ejemplo, Platón, Aristóteles, que sentaron las bases antiguas. Descartes es fundamental en el racionalismo, Hume, por supuesto, en el escepticismo y la inducción, Kant con su revolución crítica, y en tiempos más recientes Popper con el falsacionismo, y autores como Kuhn o más contemporáneos que siguen discutiendo cómo conocemos. Las diversas formas del conocimiento y sus alcances y sus características. Hablamos de la doxa, identificada regularmente como opinión, que es un concepto que toma diversas connotaciones y es enriquecido por la filosofía como una forma elemental primaria de conocer. Técnica es, en el contexto griego, hace referencia al arte o habilidad para realizar algo a partir de la aplicación de ciertas reglas. Episteme, ciencia, según autores como Michel Foucault, es una estructura que delimita el campo del conocimiento y las formas como percibimos, agrupamos y definimos los objetos. El conocimiento práctico se manifiesta en la técnica y tecnología. La primera es una serie de medios, herramientas, etc., para alcanzar algo, un fin, pero también es un hacer del ser humano. Dimensión antropológica, la tecnología, de acuerdo con Silvia Camarena, responde a necesidades y genera mercancías. Por último, el conocimiento teórico se concreta la ciencia, a decir de Silvia Camarena, da razón y busca la verdad. Por eso la ciencia es un asunto de razones, ofrece razones teóricas por sus hallazgos. La realidad puede entenderse como el conjunto de hechos y seres y cosas que existen de manera efectiva. Es aquello que tiene presencia concreta y que puede ser percibido, experimentado o verificado. La realidad se opone a lo ilusorio, lo imaginario, fantástico, pues no se trata de lo que se sueña, se inventa, sino de lo que efectivamente es. La idea de realidad no es tan simple como parece, aunque en el uso cotidiano se suele asociar con lo evidente, lo palpable, el
concepto tiene un gran alcance y múltiples interpretaciones. La filosofía, por ejemplo, se ha preguntado desde la antigüedad qué significa que algo sea real y cómo podemos conocerlo. Para la ciencia, la realidad es aquello en que puede estudiarse mediante relaciones. En el ámbito político y social, la realidad se relaciona con las condiciones concretas de la vida de los individuos y las comunidades, mientras que en la tecnología el término suele vincularse a entornos creados artificialmente, como ocurre con la realidad virtual o aumentada. La realidad es un concepto muy amplio que adquiere matices según el campo en que se emplee. Comprenderla implica conocer tanto su dimensión material y práctica como sus interpretaciones culturales, científicas, filosóficas, que enriquecen nuestra manera de conocer el mundo y nuestro lugar en él. En filosofía, la definición de realidad ha sido una de las grandes cuestiones del pensamiento filosófico a lo largo de su historia. Para Platón, por ejemplo, la realidad trasciende la experiencia. Distingue entre la realidad que captamos a través de los sentidos y la realidad del mundo de las ideas, que en contrapartida son inmutables y eternas. Aristóteles, por su parte, afirma que la realidad es racional y que por lo tanto es a través de la razón y no de los sentidos como podemos tener acceso aún más ajustado del conocimiento de la realidad. Kant, en cambio, consideraba como la realidad únicamente aquello que nos es dado por la experiencia, puesto según él la experiencia de lo real solo es posible a través de los sentidos. Descartes, por otro lado, distinguía entre la realidad y la existencia, pues consideraba que había otras cosas inmateriales como las ideas en el espíritu que consideraba que también constituía realidades por sí mismas. Hay otros tipos de realidad, que es la realidad aumentada, que habla de dispositivos de visión real con elementos virtuales. La realidad aumentada en este sentido lo que hace es incluir tiempo real datos informáticos en la realidad física que visualizamos a través de un dispositivo electrónico. La realidad social se denomina la realidad social al conjunto de todo aquello que existe en términos sociales. Para ello debe de tener la confluencia en un conjunto de subjetividades que interactúen y se comuniquen con referencia a otro conjunto de símbolos y referencias también comunes. No existe realidad social para los individuos aislados, puesto que en la percepción y la construcción de la realidad social intervienen múltiples puntos de vista. Así pues, forman parte de la realidad social las interacciones sociales, productos de la economía, las políticas, las comunicaciones. Es así que hablamos también de lo que es la teoría de la realidad. La teoría de la realidad se pregunta por qué es lo que existe y cómo es esa realidad. Hay teorías realistas que dicen que hay una realidad independiente de nuestra mente y teorías antirrealistas como el idealismo que dice que la realidad es solo mental. Hay muchas variantes desde el realismo científico hasta enfoques más pragmáticos o fenomenológicos. Por ejemplo, el realismo científico sostiene que las entidades descritas por la ciencia, como electrones, planetas, existen realmente. Por otro lado, hay realismos fenomenológicos que dicen que conocemos los fenómenos, pero no la realidad última, y también hay enfoques constructivistas que dicen que la realidad
se construye a partir de nuestras prácticas sociales y cognitivas. El realismo científico sostiene que las teorías científicas describen una realidad objetiva que existen independientemente de nosotros, incluso si no las vemos directamente. En cambio, el realismo fenomenológico propuesto por Husserl y otros dicen que solo accedemos a los fenómenos, es decir, a las apariencias de la realidad, no a la cosa en sí. Y el realismo social, por su parte, sostiene que las entidades sociales, como las instituciones o normas que son reales, aunque dependen de las prácticas colectivas, así que cada uno pone de foco en un aspecto distinto de la realidad. En realidad, muchos autores filosóficos usan la teoría de la realidad como un marco general para preguntarse qué es lo que existe y cómo lo conocemos. Así, aunque tienen enfoques distintos, todos están haciendo esa misma gran pregunta: ¿qué es lo real? ¿Cómo accedemos a ella? ¿Y hasta dónde podemos conocer? En los inicios de la filosofía, los filósofos se preguntaron fundamentalmente por las últimas causas del mundo físico, el arqué o primer principio del que todo está hecho. Siglos más tarde, en la ciudad de Atenas, con el surgimiento de la polis, el filósofo Sócrates orientó por primera vez la reflexión filosófica hacia los seres humanos con la intención de resolver una cuestión práctica: ¿cuál es el modo de vida digno del ser humano? Y al responder esta pregunta se inauguraron los albores de la antropología filosófica. ¿Qué es la antropología filosófica? No siempre ha existido la antropología filosófica como disciplina académica o especialidad dentro de la filosofía, sino que su origen suele situarse a partir de Kant. La antropología filosófica es la disciplina filosófica que indaga en la esencia de la naturaleza y de la condición humana. El objeto de estudio de la antropología filosófica es el ser humano, su relación con otros seres y el lugar que ocupa en el cosmos. La pregunta por la naturaleza humana, sin lugar a dudas, es el tema central de la antropología filosófica. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es la cultura? ¿Por qué existimos? ¿Hay un sentido en la existencia humana? Desde que Aristóteles proporcionó la primera definición de lo que es ser humano en sus tres dimensiones, como son politikon, como ser racional y como telos, eudaimonia, la concepción del ser humano y su relación con los otros seres ha ido desarrollándose a lo largo de la historia de la filosofía, formando perspectivas que son abordadas por las siguientes líneas temáticas: el esencialismo, Platón y Aristóteles los representan; el racionalismo cartesiano, que fue en la modernidad; el existencialismo, la fenomenología, el posmodernismo, antropoceno y transhumanismo. La filosofía es un saber crítico, aunque en la antigüedad clásica fue definida como la ciencia de los primeros principios y causas de la realidad. Existen diversos problemas que aborda la filosofía y cada uno responde a una rama de esta disciplina. La pregunta fundamental de la antropología filosófica se refiere a la naturaleza del ser humano y su relación con otros seres en el universo. Sócrates, Aristóteles y Kant son los pioneros de la antropología filosófica. Actualmente existe una diversidad de perspectivas
sobre lo que es el ser humano, por lo cual la antropología filosófica sigue siendo una línea de investigación abierta en la filosofía. La aspiración al propio conocimiento es una constante en la historia de nuestra especie. La interpretación que hacemos de nosotros mismos en cuanto a individuos singulares y en cuanto a seres humanos también forma parte de lo que somos. Así puede afirmarse que todo ser humano es en cierto sentido un antropólogo, pues a cada uno le interesa el conocimiento de sí mismo y de sus semejantes, y posee una idea más o menos elaborada de lo que es un ser humano y de lo que se ajusta o desdice de esta condición. Los humanos nacemos y forjamos nuestra identidad en el seno de una sociedad que tiene una cosmovisión y unos valores que se manifiestan en sus tradiciones y costumbres. Y en cada cultura se contiene también una imagen del hombre, una interpretación sobre lo que significa ser humano. Es en el seno de esa tradición a la que pertenece donde el hombre empieza a conocerse y a cuestionarse quién es, qué puede llegar a ser y qué sentido tiene su vida. La antropología filosófica es un tipo peculiar de indagación sobre el ser humano que, si bien tiene un valor transcultural, como se verá más adelante, tuvo su origen en el marco de la tradición del pensamiento occidental hace casi 2500 años, por la limitación de espacio que impone la naturaleza del presente. Solo se podrá presentar una versión introductoria de lo que es la antropología filosófica. La antropología como un conocimiento del ser humano, el conocimiento de la facticidad humana. El ser humano dispone de tres instancias que le permiten conocer el mundo y reconocerse a sí mismo como parte de él. Estas son el conocimiento espontáneo, el conocimiento científico y su propia autoconciencia. En primer lugar, el conocimiento espontáneo, en su doble vertiente, sensible e intelectual, ofrece las primeras respuestas a la curiosidad natural del ser humano y su apertura intencional a la totalidad de lo real, permitiéndole adquirir desde los primeros años de vida un importante bagaje de información acerca del mundo y de sí mismo. El desarrollo exponencial del conocimiento científico, que ya Aristóteles definió como el saber sistemático y ordenado de la realidad por sus causas, proporciona además abundante información sobre la composición material del organismo humano, desde las perspectivas física, química, biológica, genética, funcional, etc., y de los productos de su actividad, lo que son literatura, economía, historia, arquitectura, ingeniería. En definitiva, las distintas ciencias experimentales y las humanidades ofrecen un amplio repertorio de información acerca de cómo está hecho el ser humano y de lo que es capaz de hacer. Hay una dimensión esencial de la vida humana a la que cada uno tiene un acceso exclusivo: la propia intimidad, la capacidad de reflexión, de examinar las propias acciones, intenciones, deseos, aspiraciones, frustraciones y esperanzas más íntimas. La autoconciencia constituye una fuente primordial de conocimiento y experiencias humanas que permite también formular hipótesis sobre el mundo interior de los demás. En cuanto a la pregunta por el sentido de lo humano, habremos de decir que el ser humano obtiene a través de tres fuentes de conocimiento, aun siendo abundante y necesaria para su vida, no resulta completamente satisfactoria. Estos saberes proporcionan un tipo de información que se circunscribe al ámbito de lo fáctico, de qué estamos hechos, cómo estamos hechos, etc., lo palpable, pero no pueden explicar por qué somos como somos, ni tampoco para qué existimos.
En definitiva, el conocimiento espontáneo, las ciencias empíricas y las humanidades no pueden responder a la pregunta por el sentido del humano, que de modo más sencillo podría formularse así: ¿para qué existe alguien como yo en un sitio como este? Ciertamente, la pregunta por el sentido del humano no es cronológicamente la primera que el hombre se formula. Antes se cuestiona por el ser de las cosas o por el orden del universo, y vuelve la mirada hacia sí mismo en un segundo momento, cuando confluyen paradójicamente hacia él todos los demás interrogantes. La pregunta por el sentido, que es en definitiva la cuestión de la causa final, no puede abundarse desde las ciencias particulares, sino desde otras instancias de conocimiento. En concreto, el ser humano ha intentado hallar respuestas recurriendo a las grandes tradiciones de carácter más o menos explícitamente religioso y la reflexión filosófica. Hay tres grandes tradiciones de sapiencia que se han planteado la cuestión del sentido de la existencia humana. Uno, los textos de Upanishads, compuestos en la India entre los siglos 8 y 7 a.C., que contienen las reflexiones acerca de la naturaleza última del mundo y señalan que la verdadera identidad de los humanos reside en su íntima conexión con todos los demás seres que componen el universo. En el seno de la tradición india se encuentran las Analectas, que son recopilación del pensamiento de Confucio entre 1551 al 479 a.C., realizada por sus discípulos. Presentan también una teoría del universo y de la naturaleza humana, junto con prescripciones éticas que intentan responder a las grandes preguntas sobre el hombre. Finalmente, por la tradición judía, recogida en la Biblia como revelación divina, la razón de la existencia de los seres humanos es que han sido creados por un Dios todopoderoso que les ha destinado a una vida eternamente feliz en su presencia, pero estos planes se frustraron por culpa del mismo hombre, aunque Dios prometió restaurarlos en un tiempo futuro. Estas tres tradiciones ofrecen una explicación del sentido de la existencia humana que tiene un carácter de sapiencia o religioso, pero en ningún caso emplean métodos y argumentos de carácter exclusivamente lógico y racional. Por contraste, la reflexión filosófica busca el conocimiento de la realidad por medio de la investigación intelectual. Constituye un intento de tomar en serio el conocimiento del hombre y del mundo hasta llegar a las últimas causas, empleando exclusivamente procedimientos racionales, porque el filósofo, aunque no las rechace ni desprecia, necesita ir más allá de las explicaciones místicas y el conocimiento divinamente revelado. Así, mientras que las explicaciones sobre el sentido de la vida que proporcionan las tradiciones no pueden considerarse científicas, y las ciencias particulares tratan de explicar al ser humano como un ser en el cosmos, ciencias de la naturaleza, o como agente en la sociedad, que son las ciencias humanas. La filosofía se orienta al descubrimiento del sentido de la vida humana. La filosofía no menosprecia la información que proporcionan las ciencias, pero no pretende ofrecer otra explicación científica más. La ciencia se limita a constatar y explicar los hechos. La filosofía busca interpretar, teniendo en cuenta todas las dimensiones que son significativas para el ser humano. No es suficiente para el filósofo conocer cómo las dimensiones están constituido biológicamente el ser humano,
La biología describe la estructura material en lo que transcurre la vida humana, que es el locus en el que se diseñan las posibilidades de cada uno, a pesar de que están dadas biológicamente, no están constituidas humanamente, es decir, asumidas como tales y puestas en las realizaciones personales. El filósofo busca precisamente su comprensión. Conviene precisar que cuando se habla de la filosofía en este contexto no debe entenderse como un sistema de pensamiento acabado o una teoría filosófica. Aquí se emplea el término filosofía en un sentido más amplio. La filosofía se puede considerar como una disciplina académica, pero con una técnica o como una actividad humana. Para ilustrarlo, Justin Smith plantea tres analogías, comparando la filosofía con el ballet, las armas de fuego y la danza. El ballet es una modalidad específica de danza que se origina en un lugar y en un tiempo concreto, a la que se atribuye un valor cultural específico. Las armas de fuego son un tipo de tecnología militar cuyo origen temporal y geográfico es también determinable, aunque tienen un valor transcultural y pueden ser utilizadas por cualquier persona o por un grupo que las tenga a mano. Por último, la danza, que es una práctica inherente a todas las sociedades humanas. Pues aquí se está hablando de filosofía según la acepción de la segunda metáfora, como una técnica de reflexión racional sobre la realidad que tuvo su origen en un tiempo y en una cultura concreta, pero que tiene un valor transcultural y por eso puede ser empleada con éxito por cualquier ser humano que domine su uso. En efecto, la filosofía como ejercicio de la razón, más allá de las apariencias sensibles, en busca de los primeros principios de la realidad, surgió en el ámbito cultural griego alrededor del siglo VII a.C. En sus inicios, los filósofos se preguntaron fundamentalmente por las últimas causas del mundo físico, el arjé o primer principio del que todo está hecho. Hay 5 preguntas básicas de la antropología filosófica. Desde que Platón, siguiendo a Sócrates, formulara la primera teoría filosófica sobre el ser humano, las preguntas ¿qué es el hombre y qué es lo que nos hace humanos? Es decir, la cuestión de la esencia de la condición humana o cualquier otro nombre que se le haya dado, ha estado siempre presente, hasta nuestros días, en la reflexión filosófica. Y muchos filósofos están convencidos de que preguntarse por lo que significa ser una persona humana es la tarea intelectual más importante que puede plantearse en la actualidad. El ser humano experimenta la necesidad de formular una idea, de tener una visión integral y abarcante de quién es el hombre que pueda dar respuesta a las últimas interrogantes que se le plantean en relación con el sentido de su existencia. Precisa disponer de un concepto, un modelo intelectual que ordene e integre los conocimientos sobre el ser humano que posee. Esta imagen filosófica de lo que implica ser humano resulta imprescindible para orientar el propio proceso de autorrealización y cualquier tarea educativa. Una segunda pregunta, directamente relacionada con la cuestión de la naturaleza humana, es la que busca si existen algunas características que distinguen a los humanos del resto de los vivientes. La idea de que los humanos formamos un grupo aparte, diferente y superior del resto de los vivientes ha sido pacíficamente sostenida hasta finales del siglo XIX, solo después de la formulación de la teoría de la evolución por parte de Darwin se ha empezado a poner en tela de juicio.
Pero ¿qué tenemos en común y en exclusiva nosotros los humanos que nos lleva a considerar uno de los nuestros a cualquier nacido de mujer, aunque se perciban entre nosotros grandes diferencias en el aspecto físico, capacidad intelectual, habilidades, técnicas, etcétera? Las respuestas que se han dado a esta pregunta han sido también muy variadas e incluso actualmente hay filósofos que sostienen que se trata de una pregunta sin sentido. En cualquier caso, es un tema que no se puede eludir porque aunque existen fenómenos humanos que tienen una determinación histórica y una especificidad cultural muy concreta, y que no se pueden generalizar e incorporar a la idea de lo que es esencialmente humano, y se constatan también por fenómenos que no pertenecen en exclusiva a nuestra especie, como por ejemplo la nutrición. Sin embargo, es necesario admitir la existencia de ciertas estructuras básicas de la realidad humana, como la plasticidad biológica, la creatividad, la producción cultural, la capacidad lingüística, etcétera, que son características exclusivas de nuestra especie. Esta común naturaleza no es un conjunto de factores mostencos, sino algo dinámico y no contradice la posibilidad de que existan modos diferentes del ser humano, de expresar o actualizar a la naturaleza humana, y el hecho de que cada persona puede ser una instancia particular de un modo de realizarse una existencia humana plena, que puede adoptar formas diversas, aunque lógicamente no es posible vivir humanamente de cualquier manera. Otra tercera pregunta sería relacionada también con las diferencias entre el hombre y el resto de los vivientes. Está la pregunta por el origen de la cultura que nos diferencia. En efecto, solo los humanos en cuanto a especie creamos estructuras y objetos culturales en los que se produce una innovación que es acumulativa. Con el surgimiento de la filosofía de la cultura a inicios del siglo XX, la naturaleza humana deja de considerarse algo opuesto o habita en un universo meramente físico, sino cultural, entretejido por lenguaje, el mito, el arte, la ciencia, las costumbres e instituciones, etcétera, que el hombre ha creado para hacer del mundo físico un mundo habitable. Otra pregunta recurrente en la historia de la antropología filosófica ha sido la cuestión de las relaciones entre las dimensiones material e inmaterial al ser humano. Desde que Platón formulara la teoría dualista del hombre compuesto por dos sustancias diferentes, materia corruptible y forma inmaterial e inmortal, el tema ha sido abordado por numerosos filósofos, aunque la manera de plantearlo y la terminología empleada haya variado a lo largo de la historia. Aristóteles trató de resolver la cuestión de las relaciones alma-cuerpo con su teoría hilemórfica. El problema se formula en el siglo XVI de la mano de Descartes, quien sostiene la incomunicabilidad entre el res cogitans y la res extensa. El idealismo posterior lo plantea con las relaciones entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido, y en nuestros días se formula como el estudio de las relaciones mente-cerebro, etc. Por último, la antropología filosófica no puede dejar de preguntarse por el origen radical del hombre, cuestión que es correlativa a la pregunta por el fin de la vida humana. Nadie se da la existencia a sí mismo, sino que la recibe de quienes la precedieron. Cada uno es en ese sentido el resultado final de un proceso. ¿De qué tipo de proceso se trata? Esta cuestión puede sintetizarse formulando tres alternativas.
somos esencialmente productos de la evolución programados para actuar en interés propio, para que se reproduzcan nuestros genes o dar cumplimiento a nuestros impulsos biológicos? ¿O no existe esa naturaleza humana esencial, solo la capacidad de ser modelados por la sociedad y sus fuerzas económicas, políticas o culturales? ¿O existe alguna razón objetiva trascendente, quizá divina, para las vidas y la historia humana? En cualquier caso, es un tema que es necesario afrontar si se desea comprender a fondo la existencia humana en el planeta. Las ciencias ofrecen explicaciones acerca de qué somos y cómo actuamos, pero solo la filosofía es capaz de abordar las cuestiones de último por qué y el para qué del ser humano. Cuestiones más inquietantes sin duda, pero que tienen también mucho más interés. En las respuestas que se han dado a estas cuestiones a lo largo de la historia de la antropología filosófica, se contienen los grandes temas que integran este campo del saber: el sentido de la vida, la muerte y el deseo de inmortalidad, el alma y su relación con el cuerpo, la sensibilidad, afectividad, inteligencia, voluntad, libertad, las vinculaciones con otros seres humanos, el amor, la amistad, las relaciones de poder, las condiciones de posibilidad del conocimiento de la realidad, la relación del ser humano con el mundo, etcétera. Y más recientemente, al hilo del desarrollo de las ciencias experimentales y el avance de la técnica, se han ido incorporando otras cuestiones como el lugar del hombre en el universo, las fronteras entre la especie humana y los vivientes, el origen del hombre, la singularidad humana, la creación cultural, la intencionalidad, dando sentido de la sexualidad humana, la inteligencia artificial, el futuro de nuestra especie, etcétera. En definitiva, todas las dimensiones humanas y cualquiera de sus creaciones pueden ser objeto de estudio desde la perspectiva de la antropología filosófica. La antropología filosófica es una disciplina, aunque el ser humano siempre se ha interrogado por sí mismo, y desde Sócrates puede hablarse de una tradición del pensamiento filosófica sobre el hombre, contenida en las obras de muchos pensadores. No siempre ha existido la antropología filosófica como disciplina académica o especialidad dentro de la filosofía, sino que su origen suele situarse a partir de Kant. El objeto de la antropología filosófica, desde el punto de vista etimológico, antropología significa estudio sobre el hombre, antropos, en la acepción más amplia del término. El objeto de estudio de la antropología son los seres humanos en general, sin considerar inicialmente lo que distingue a unos de otros. Que la antropología sea filosófica indica el método propio que se emplea en estudio de los humanos, el ejercicio de la razón cuando pretendamos llegar al conocimiento de las últimas causas de la realidad. Desde el punto de vista etimológico, la cuestión es sencilla, pero puede considerarse fácilmente el objeto de la antropología filosófica. Se presentan varios problemas. Por una parte, se advierte que en este saber coinciden el objeto de estudio y el sujeto que conoce. Esto añade un considerable grado de dificultad a la tarea de análisis y la objetividad de la antropología filosófica se ve también comprometida por este hecho. Por eso se puede decir que el objeto propio de la antropología filosófica es el ser humano en cuanto interpretado por sí mismo. El método de la antropología filosófica, en cuanto a cuestión metodológica de suma importancia para orientar el desarrollo de cualquier disciplina,
es el tema del punto de partida. A lo largo de la historia de la antropología filosófica, hay autores que han impartido de la consideración del ser humano como un tipo de viviente. Aristóteles, como un sujeto pensante, Descartes, como ser en el mundo, Heidegger, como elemento insignificante del conjunto social, Marx, como un absurdo, Sartre, etc. La experiencia muestra que para tratar de integrar el mayor número de dimensiones y experiencias humanas en una visión de conjunto coherente, conviene partir desde abajo, de las observaciones generales y comunes que proporciona la experiencia humana, conocimiento espontáneo y autoconciencia, y de los datos aportados por las ciencias particulares que estudian al hombre. La elaboración de la antropología filosófica debe evitar dos extremos: elaborar modelos teóricos inverificables que no puedan dar razón del reduccionismos positivistas de corto alcance. El método más adecuado será aquel o aquello que permitan elaborar un saber que, teniendo en cuenta los datos sobre la facticidad humana aportados por las ciencias experimentales y las humanidades, proyecte sobre ellos una mirada crítica y reflexiva para intentar descubrir el sentido profundo de lo que significa ser humano. Según esta propuesta, el primer paso consistiría en describir la experiencia humana con la mayor gama de matices posible. Posterior, profundizar en el conocimiento mediante la pregunta filosófica metafísica por antonomasia, como en sí misma una realidad a la que corresponden tales y tales manifestaciones, o en nuestro caso, cómo tiene que estar constituido el ser humano para que tales y tales fenómenos puedan ser comprendidos en la totalidad de su significado. Se trata, por tanto, de un método que se despliega en dos momentos: análisis fenomenológico y desarrollo inductivo metafísico, que pretende el modo de ser de lo conocido. A estos puede seguir un tercer momento deductivo en el que se enumeran otros problemas de la naturaleza humana que no hayan sido extraídas de la experiencia inmediata. La pregunta por la naturaleza humana, sin lugar a dudas, uno de los temas centrales de los que se ha ocupado la antropología filosófica a lo largo de los siglos ha sido la cuestión de la naturaleza humana, es decir, la indagación acerca de si existen algunas características que son compartidas por todos los seres humanos y que son esenciales en el sentido de que definen lo que es ser humano. A esta pregunta se le han dado muy diferentes respuestas que pueden agruparse en dos grandes categorías: las posturas esencialistas, que afirman que existen rasgos o cualidades básicas de carácter estable que pueden considerarse la naturaleza humana, y las posturas no esencialistas, que lo niegan. Dentro de cada una de las categorías se sitúan a su vez diversas escuelas o estilos de pensamiento. Simplificando, se pueden resumir las principales respuestas filosóficas o cuestiones sobre la naturaleza humana en cuatro grandes categorías: dos esencialistas y dos no esencialistas. Dentro de las categorías esencialistas tenemos el esencialismo intelectualista, que considera al ser humano como un animal racional. Se afirma que todos ellos es la razón o capacidad de... Se afirma que existe un conjunto de rasgos que definen y distinguen a los seres humanos,
El más exclusivo y superior a todos ellos es la razón o capacidad de pensamiento abstracto. Que el ser humano sea inteligente implica que está dotado de libertad en el ámbito operativo, lo que supone a su vez la responsabilidad moral entre que los principales filosóficos que sostienen esta postura está Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, etc. Y entre sus principales críticos pueden señalarse a Hobbes, Hume, Nietzsche y Foucault. Esencialmente vitalista, esa es otra postura, que concibe al ser humano como un animal de impulsos. Se considera que el conjunto de rasgos que definen y distinguen a los seres humanos se identifican y reducen a las características biológicas de la especie. Se adopta, por tanto, un punto de vista materialista. Los seres humanos tenemos en común los mismos deseos, impulsos y modos de comportamiento que se derivan de las estructuras biológicas de nuestra especie y que se explican por las características físico-químicas del organismo. Los principales representantes de este modo de concebir al ser humano son Darwin y Freud. Dentro de las dos no esencialistas tenemos al existencialismo, determinismo e historicismo, que sostienen que no existe un conjunto de características compartidas y estables que definen al hombre, por lo que no es posible hablar de una naturaleza humana común a todos. Con ello se pretende romper la rigidez que se atribuye al esencialismo, haciendo hincapié en el carácter dinámico procesual del ser humano e intentando conciliar el determinismo propio de la materia y de los procesos sociales con la libertad individual. Cada individuo que llega a este mundo tiene que hacerse a sí mismo. Lo que llega a ser dependerá de sus propias decisiones, existencialismo, o de lo que hagan de él los demás, determinismo social y cultural, o de sus capacidades y disposiciones biológicas, determinismo biológico, conductismo. Y por eso en cada época y para cada situación, ser humano significará algo diferente, historicismo. Entre los filósofos que apoyan estas posturas están Locke, Watson y Dilthey. Pensamiento ideológico, que es la segunda postura no esencialista. El pensamiento ideológico, desde hace algo más de un siglo, algunos autores afirman que el solo hecho de preguntarse por la naturaleza humana y tratar de ofrecer una respuesta es un síntoma claro de razonamiento ideológico, es decir, de la imposición de un sistema de pensamiento para perpetuar alguna forma de poder, posmodernidad. Entre ellos están Foucault, Horkheimer, Mannheim, Butler, etc. La respuesta que se dé a la pregunta por la naturaleza humana si existe o no, y en caso afirmativo, cuáles son sus principales características, es la clave que determina la elaboración de esta disciplina. A su alrededor giran la mayor parte de los temas de investigación en este ámbito académico. Por ejemplo, si el hombre es exclusivamente un organismo biológico o posee alguna dimensión inmaterial, el tema de las relaciones alma y cuerpo y otras cuestiones de interés en la actualidad, como por ejemplo, ¿qué es el yo, el sujeto, la persona, la autoconciencia o la identidad, etcétera? Tenemos representantes de corrientes o un recorrido por la antropología filosófica. La historia de la antropología filosófica tiene interés filosófico, mientras que, por ejemplo, conocer la historia de la aeronáutica
no constituye una ayuda para construir aviones o para pilotearlos, es muy difícil desarrollar un racionamiento filosófico profundo si no se tiene en cuenta el pensamiento de los filósofos anteriores. El conocimiento de la historia de la filosofía, como tiene un carácter filosófico, ayuda a clarificar puntos de vista, permite descubrir incongruencias o contradicciones en las posturas de los distintos pensadores, sugiere nuevas posibilidades de interpretación, facilita situar las diferentes teorías dentro de una visión conjunto, más completa y abarcante. Los límites y el propósito de esto no permiten exponer determinantemente el pensamiento de los filósofos que han tratado esta materia. Entonces vamos a señalar las grandes líneas de desarrollo y principales concepciones sobre el ser humano formulado por algunos. Como ya se mencionó, toda cultura posee la idea del ser humano, del mundo de la divinidad y de sus mutuas relaciones. El pensamiento filosófico surge en algunas ciudades de las costas griegas hace más de 2500 años, como un intento de superación del pensamiento mítico y el conocimiento inmediato, empleando una reflexión crítica y fundante. La historia de la antropología filosófica constituye la historia del saber acerca del hombre que se elabora en el plano de reflexión. Empezaremos con Sócrates. Fue el primer pensador que se ocupó filosóficamente del ser humano. Se orientó fundamentalmente a la mejora de la praxis educativa y política. Pretende ayudar a vivir una vida buena como un buen ciudadano de la polis. De acuerdo con la justicia, sostiene que el ser humano tiene un alma. Esta tarea requiere encontrar algún punto de apoyo absoluto que permita orientar bien su desarrollo. Ofrece definiciones esenciales sobre las realidades humanas y los valores éticos. Platón, siguiendo a Sócrates, su maestro, defendió el empleo sistemático de la razón para mostrar cómo se debe vivir bien la vida humana. El conocimiento y el ejercicio de la virtud conducen a la felicidad individual y a la estabilidad social. La importancia que atribuye a la inteligencia por encima del conocimiento que proporcionan los sentidos representa el punto de partida del ideal del ser humano vigente durante siglos en la tradición occidental. Su visión dualista del hombre ha tenido también una gran influencia en la historia del pensamiento. Considera que el ser humano está compuesto por un alma inmortal, preexistente, que ha sido castigada a vivir encerrada durante un tiempo en un cuerpo material cuyo destino es volver al mundo de las ideas al que pertenece para contemplar el bien, la verdad y la belleza. El eros es el dinamismo que permite alcanzar esta meta. Aristóteles realiza una síntesis original entre la concepción platónica y sus propias teorías, particularmente la física y la filosofía de los vivientes. La composición ilemórfica, que considera a todo ser vivo como una única substancia compuesta de dos coprincipios, psique y materia, presenta al ser humano como un ser natural y social, viviente entre los vivientes y humano entre los humanos, referido cognoscitivamente a la totalidad de lo real a través del logos. La vida humana tiende naturalmente hacia la felicidad que se alcanza con el ejercicio de las virtudes y la contemplación. Formular la definición del ser humano como un animal racional, social y dotado de lenguaje, que ha tenido gran influencia en el pensamiento posterior. Podemos seguir con Agustín de Hipona, que lleva a cabo la primera gran síntesis en la que integra la filosofía griega con el conocimiento revelado sobre el ser humano.
contenido en la tradición judeocristiana. Tras su encuentro con el platonismo y su adhesión a la fe, intentó llevar a cabo una reconstrucción intelectual del universo, cosmos, individuo, sociedad e historia, donde el ser humano, cuerpo, alma y espíritu pudiera comprenderse en su sentido histórico por referencia a Dios como principio y fin del mundo creado. Tomás de Aquino integra la tradición platónico-agustiniana cultivada en los ámbitos cristianos, con la aristotélica que se mantenía viva entre los intelectuales árabes y judíos. Define al ser humano como una unidad substancial del cuerpo corruptible y el alma espiritual e inmortal, no preexistente, que tiene en Dios su principio último y su destino final, y que está en este mundo para alcanzarlo ejerciendo su libre albedrío con la ayuda de la gracia. El ambiente cultural del Renacimiento se caracteriza por la revisión innovadora de la cultura clásica grecorromana, al inicio del conocimiento científico basado en la observación directa y la experimentación, la desconfianza en la tradición y un creciente individualismo. El pensamiento filosófico abandona el teocentrismo característico de la época medieval y convierte el estudio del ser humano en el principal punto de interés. René Descartes intenta reconstruir todo el saber filosófico desde sus fundamentos, basándose en evidencias claras y distintas para otorgar a la filosofía el grado de certeza necesario para avanzar por el camino del progreso acumulativo que ya habían comenzado a experimentar el resto de las ciencias. La antropología de Descartes repone la visión dualista del ser humano como un espíritu pensante que vive en una realidad material extensa, pero su intento de elaboración científica de la filosofía fracasa cuando se ve obligado a reconocer que solo puede garantizar la correspondencia y comunicabilidad entre los res cogitans y la res extensa, apelando a un motivo no científico, la bondad divina. Con Descartes se abre el camino hacia el empirismo y el idealismo. David Hume, que representa la confianza ciega en el método experimental de las ciencias naturales, solo es posible afirmar con certeza la existencia de aquello que es empíricamente comprobable. En consecuencia, la noción de substancia y concreto de la del sujeto humano desaparece y se disuelve en un haz de percepciones que se combinan y recomiendan entre sí. Immanuel Kant intenta superar la brecha abierta en el conocimiento por Descartes y aborda en sus críticas una profunda reflexión sobre el poder y los límites de la razón humana. Kant concluye que no es posible alcanzar un conocimiento científico sobre el alma humana, el mundo o Dios, por lo que aborda el estudio del hombre desde una doble vertiente: la antropología pragmática, como descripción de los caracteres humanos, y su dinámica en el plano fáctica, y la antropología filosófica como metafísica de las costumbres y de la razón pura práctica. Esta puede considerarse el primer trabajo de antropología filosófica en el sentido moderno del término, pero Kant admite que tiene dos grandes fisuras. Por una parte, no es posible articularla con la antropología empírica. El ámbito de la libertad escapa a la necesidad que rige los resultados, no proporciona suficiente certeza. La herida causada por Descartes sigue abierta y solo es posible continuar haciendo filosofía partiendo de la unidad del espíritu en cuanto a razón, partiendo de la unidad de la naturaleza en cuanto fuerza en sí, o concediendo valor de verdad exclusivamente al conocimiento que puede obtenerse a través del método científico, que estos son los caminos emprendidos por el idealismo, los vitalismos y el positivismo respectivamente. Georg W. F. Hegel
Identifica la antropología filosófica con la filosofía de la historia como despliegue del espíritu que se autodetermina a sí mismo en la acción. La antropología de Hegel es un intento de sistematización filosófica muy ambicioso y completo, pues incluye todas las determinaciones del ser humano, los rasgos físicos del individuo, la interconexión de los individuos en el sistema social y los factores de la cultura articulados según la forma de necesidad que es propia de la idea en su despliegue hasta la es- especialización como resulta deficiente desde el punto de vista existencial porque descalifica la singularidad y destruye el camino hacia el futuro. Soren Kierkegaard, en clara oposición a Hegel, representa la reivindicación del sujeto humano como un individuo ante Dios y frente al sistema. Cada hombre tiene en sus manos su propio destino. Puede arruinar su existencia o llevarla a la plenitud, pasando del estadio estético al ético y posteriormente al religioso, eligiéndose a sí mismo en cada decisión. Karl Marx despoja al sujeto individual de toda importancia, convirtiéndolo en el elemento anónimo de una sociedad utópica, donde reintenta la igualdad y el bienestar material, un fin infrahumano que sólo se realizará por medio de la revolución, según la dialéctica de la lucha de clases. Friedrich Nietzsche plantea la lucha entre las concepciones apolínea y dionisíaca del ser humano y postula el advenimiento del superhombre, pura voluntad de poder que se realiza a sí mismo en relación directa con la nada, después de haber dado muerte a Dios. Charles Darwin, en la teoría de evolución biológica, inició un nuevo paradigma en la consideración del ser humano y su inserción en el cosmos. La interpretación materialista llevada a cabo por psicólogos y filósofos de los descubrimientos biológicos realizados por Darwin han hecho popular una imagen del hombre en la que solo se da una diferencia de grado en relación con el resto de los animales y que niega toda referencia trascendente de la existencia humana. Sigmund Freud, aunque no sea filósofo, formula una explicación global del hombre fundamentada sobre las fuerzas inconscientes y subconscientes de la psicología humana y del impulso sexual que gobierna la existencia que ha tenido y tiene todavía gran influencia en el pensamiento filosófico y las corrientes de opinión. Max Scheler consideró que el planteamiento freudiano caía en un burdo reduccionismo de la vida humana y aplicó el método fenomenológico de Husserl al estudio de los fenómenos sociales y su correlato intencional, los valores. Subrayó la importancia decisiva que tiene la vida emocional en el terreno de lo ético y sobre el puesto del hombre en el cosmos, de 1928, es uno de los pilares de la antropología filosófica moderna. Helmut Plessner cultivó una antropología biológica que puede considerarse también una hermenéutica de la naturaleza. Formula la noción de posición excéntrica del ser humano en cuanto viviente capaz de captar estímulos y emitir respuestas que trascienden la satisfacción de sus necesidades biológicas, situándose así en un ámbito de intencionalidad abierta. Arnold Hegel es considerado uno de los principales impulsores de la antropología filosófica contemporánea sobre el hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo, constituye el arranque definitivo de la antropobiología. Hegel
Sostiene que si lo consideramos desde el punto de vista biológico, el hombre es un ser inacabado, inespecializado, sin instintos y por lo tanto abierto al mundo, pero es inteligente y puede suplir con su entendimiento y con sus manos, a través de la creación cultural, las carencias del déficit biológico propio de la especie humana. A mediados del siglo XX cobra fuerza el existencialismo, que niega que el ser humano posea una naturaleza específica, sino que debe hacerse a sí mismo por medio de sus elecciones. La existencia es un acontecimiento trágico y la condición humana es un absurdo carente del sentido, porque al final todo termina con la muerte. El clima cultural de inicios del siglo XXI se caracteriza por la coexistencia fáctica del planteamiento teórico y teorías sobre el ser humano incompatibles entre sí. Es así que, concluyendo nuestro video, podemos entender por qué estas teorías forman parte de las raíces o los aportes que nos dan los fundamentos para el estudio de los demás temas que tenemos en todo lo que se menciona en el temario, porque estos nos aportan desde el principio del conocimiento del hombre, que es la filosofía, y, y sobre todo el estar en búsqueda del conocimiento del que somos, de qué es la persona, de qué es el ser humano, qué cualidades nos distinguen, qué características, y esas las buscamos pues proteger. ¿Y cómo las podemos proteger? Pues a través de esos aportes. Primero, distinguir qué es un derecho humano y dar una base tanto a través de la teoría del conocimiento, una base científica, el aporte de una teoría de la realidad, que como su nombre lo dice, pues es cómo está cimentado el día a día de una persona y cómo observa el ser humano, eh, cómo se violentan a lo mejor algunos de sus derechos y cómo se pueden proteger esos derechos. Y todo lo que es de antropología, para mí, bueno, lo que más me gustó fue la antropología filosófica. Es un estudio de tradiciones, de tiempo, de costumbres, de lo que nos va dando las bases de historia, de conocimiento de otros autores que nos van dando eh, esos aportes para poder fundamentar qué son los derechos humanos, qué es el ser humano, por qué se tiene que defender, por qué el hombre está buscando, como lo decía el título de un libro, en la búsqueda de su sentido, y en este caso podemos aumentar de su sentido y de cómo proteger ese sentido de vida. Entonces, las tres nos dan los cimientos, las tres nos dan todo el conocimiento para poder hacer una fundamentación de todos los demás términos de filosofía en derechos humanos y también de otros, y son también no nada más para nosotros, se adecuan también a otras áreas como lo estuve buscando, bueno, se aplican tanto desde el área de contaduría, administración, psicología, derecho, y ya sobre todo pues ahora en derechos humanos se aplican bastante bien. Muchas gracias.